Hola, soy José Luis Ibaja. Bienvenidos a Butaca 2014 de Gran Norte. Se cumplen 2 años de la invasión rusa a gran escala en Ucrania. Y en esta ocasión tenemos una entrevista con Antonio Quesada, un mexicano que radica en Ucrania desde 2016. Él nos platica cómo fue que llegó a Ucrania y también cómo ha sido la transición en este periodo en el que ha habido algún conflicto armado ya con Rusia desde 2014. Pero sobre todo enfatiza mucho lo que ha sido la invasión desde 2022. En este Butaca 2014 estamos hablando con Antonio Quesada en esta cobertura que realizó Gran Norte en la guerra entre agosto y septiembre de 2023. Los dejamos con esta entrevista. Oye, Antonio, estuvimos platicando pues un poquito ahora que primero por llamada telefónica y ahorita unos minutos antes de empezar esta entrevista, ¿no? Tú decidiste venir a Ucrania en el 2016 como estudiante, ¿no? Platícame un poquito, eres de Orizaba, Veracruz, ¿no? Platícame un poquito de tus antecedentes, qué haces en Orizaba, cómo es que llegas aquí a Ucrania y en qué momento fue más o menos en que decides ya viajar y establecerte aquí. Bueno, como tal, yo no soy originario de Orizaba. Con mi padre y mi familia nos hemos cambiado a diferentes lugares de la República Mexicana por su trabajo más que nada. He vivido en Tehuacán, en sí yo nací en Jalapa, pero hemos vivido en Tehuacán, en Orizaba, en Coatepec, en la misma Jalapa, en Chiapas. O sea, hemos como que en diferentes periodos de tiempo hemos vivido ahí. Entonces yo en Orizaba termino mis estudios de secundaria, hago todo mi prepa allá y empiezo mis estudios universitarios. Ahí cuando hice mis estudios, cuando empecé mis estudios universitarios, yo estaba estudiando psicología y a la par siempre me ha gustado mucho la música. He estudiado violín por las tardes en algunos de estos centros preparatorios de Bellas Artes. Entonces, cuando termino la universidad, yo decido venir a Ucrania. Para esto, pues bueno, quienes me apoyaron para venir aquí o me informaron cómo poder venir aquí fueron unos maestros que de hecho viven en Orizaba, tienen su academia. Son un matrimonio de un ucraniano y una mexicana que se conocieron hace bastante tiempo aquí, cuando todavía era la Unión Soviética. Ella ganó una beca para estudiar en la Unión Soviética, estuve estudiando aquí y después decidieron casarse y volvieron a México y ahí han hecho vida y todo eso. De hecho, son muy conocidos ahí en Orizaba, su academia. Oye, ¿cómo fue, digamos, el primer paso para venirte ya a Ucrania, ¿no? Estamos hablando del 2016, ¿verdad? ¿Cómo fue ese primer paso para ya tratar de buscar mudarte para acá y para estudiar, me imagino? Bueno, fueron como... Terminé mi universidad un año antes de venir aquí. Fue como un año de preparación y más que nada informarme cómo venir. Para venir a estudiar a Ucrania, realmente lo primero que hay que hacer es hacer contacto con la universidad y la mayor parte del proceso es junto con la universidad hacer trámites. Ellos generan una carta donde tú vas a la embajada de Ucrania en México, te generan la visa y pues ya vuelas, vienes aquí. El primer año haces un año preparatorio donde estudias principalmente el idioma. Eso es un dato importante, que todavía en el 2016 estaba permitido que pudieras escoger entre ucraniano o ruso. Yo en su tiempo estudié ruso, pero después cambió la ley donde obligatoriamente tenías que estudiar ucraniano. Entonces yo había estudiado un año ruso, al siguiente año todas las materias, todo tenía que ser en ucraniano. Entonces fue un poco conflictivo para mí, pero lo saqué adelante sin problema. Oye, ahorita me platicabas también, ¿recuerdas el primer día que llegaste aquí? ¿Recuerdas la fecha? ¿Cómo fue ese primer...? Yo llegué el día de la independencia de Kiev, es el 24 de agosto. Yo llegué aquí. Y de hecho sí me sorprendí porque había mucho movimiento, mucha gente por todos los lugares. O sea, realmente solo llegué del aeropuerto, dejé mis cosas y venimos a comer aquí al centro. Entonces, pues bastante bien, una experiencia pues muy bonita, muy agradable, ¿no?
ya sabes, no es como que todo nuevo descubrimiento, no sabes nada, es como que todo te llama la atención. Ajá. Sí. Oye, aquí ya cuando llegaste ese día ya empezaste a estudiar y fue específicamente en música donde te caminaste un poquito o qué fue lo primero que estuviste estudiando. Yo vine a estudiar aquí música con especialización en violín. Okay. Y eso fue lo que yo estuve. El primer año sí fue completamente estudiar. Posteriormente sí ya empecé el siguiente año para poderme financiar y ayudar a mis padres en cierta forma, pues empecé a buscar trabajo. Aquí hay demasiadas compañías, demasiados call centers donde muchos estudiantes latinoamericanos o gente latinoamericana que viene aquí trabaja porque bueno, se necesita, hay muchas compañías de tecnología que necesitan dar soporte a sus clientes de Latinoamérica, entonces ese es un punto clave pues del cual me permitió pues encontrar trabajo y también poder desarrollar una carrera laboral aquí. Oye, al tiempo ya conociste a tu esposa, me imagino, ¿no? ¿Cómo fue esa parte en la que conociste a tu esposa? Porque bueno, ya eres padre también. Sí, ya tengo un hijo. A mi esposa la conozco, o sea, bueno, es que es un nuevo país, conocer mucha gente, o sea, el objetivo principal es estudiar, pero bueno, también el humano tiene varias esferas, ¿no? Varias cosas. Y a mi esposa, de hecho, otra de las cosas que yo hacía aquí para poder ganar dinero es dar clases de español. Entonces a ella la conozco ya hace 4 años. Y bueno, de hecho ella trabajaba en una de estas escuelas de español como secretaria y ahí la conocí, entablamos amistad y todo eso y pues ahí ya una cosa lleva a la otra, ¿no? ¿Tienes un hijo de cuántos años? De hecho nació este año en mayo. Sí, tiene 3 meses. Oye, bueno, obviamente te toca ya una etapa en la que, bueno, ya aquí en Ucrania estaba el tema de lo de la invasión en Crimea, en 2014, todos los problemas en el este con los grupos prorrusos, todo ese rollo, pero no había llegado a una escala de guerra como llegó el 24 de febrero del 2022, ¿no? Tú en ese momento, ¿tú cómo veías, anticipabas que podía llegar a haber una guerra de esa magnitud? De hecho esa es una buena pregunta porque mis padres eran preguntas que me hacían cuando pasó esta cuestión de las protestas del Maidán, sí. Cuando fue ahí que comenzó toda esta onda, pues mis padres estaban así como que, oye, pero creo que hay problemas, ¿no? Hay guerra, pero realmente cuando yo llegué, la situación era que aquí no se escuchaba mucho sobre eso. Había y sigue habiendo un poco, aunque ya va cambiando. La gente hablaba en ambos idiomas, o sea, había gente que hablaba más ucraniano, había gente que hablaba más ruso, había gente que le daba igual que hablaba un idioma u otro. Y sobre la guerra del Donbass, yo sabía que había guerra, pero no sabía absolutamente nada de este tema. Ya empecé a saber un poco más de este tema. Fue en el último año de Poroshenko que pidieron a todos y en general a estas regiones que están cerca del Mar Negro hacer toque de queda porque algunas situaciones que estaban habiendo. Fue lo máximo que yo llegué a escuchar y después con mi esposa tiene amistades que son o sea, es un matrimonio que su amiga es enfermera militar y el esposo de ella es soldado, ¿no? Entonces ellos contaban cosas sobre qué es lo que pasaba, que realmente era una situación muy frustrante porque en aquel tiempo era como que contra quién estamos. Ellos decían, no sabemos contra quién estamos combatiendo. O sea, la gente allá en el Donbass era como que no estaban ni a favor ni en contra de Ucrania. Era como que
A algunos les daba igual, a otros no. También me enteré que mucha gente en aquel entonces era como que por su propia voluntad fueron, tomaron armas y se fueron para allá a combatir. De hecho, en el gobierno de Poroshenko se trató de formalizar como tal el ejército porque había demasiados como guerrillas autónomas que eran que la misma gente creaba y todo esto para poder combatir, ¿no? Ya para finalizar, en aquel entonces nadie, absolutamente nadie, hasta los mismos ucranianos y todo, imaginaba que fuera a pasar algo como lo que pasó recientemente en febrero del año pasado. Esa noche del 24 de febrero, pues ya la madrugada prácticamente, ¿no? ¿Cómo te enteras de la invasión y digamos cuáles fueron las primeras medidas que tuvieron que hacer? Porque, bueno, vemos en las imágenes mucha gente empezó a salir de la ciudad y eran filas interminables de personas, ¿no? Ese día fue bastante extraño porque, la gente aquí por lo regular en Ucrania no es como en México. En México todo el mundo tiene un televisor en su casa, todo el mundo ve las noticias, como que ve el noticiero de la mañana. Entonces en Ucrania no es tanto así. O sea, hay gente con televisor, hay gente que ni siquiera ve la tele, hay otra gente que nada más busca su punto de información es el internet. En general estos chats de Telegram, hay diferentes chats de Telegram donde recibes constantemente noticias, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de la guerra? Mi esposa y yo estábamos en nuestro departamento, recibimos una llamada de una de las amigas de mi esposa con quien es colega en su trabajo. Les dice, oye, se escuchan algunos bombardeos en la parte izquierda del río. Aquí Kiev está dividido. La parte derecha del río es el centro donde estamos ahorita nosotros y la parte izquierda es del otro lado del río. Y esta chica nos comenta, oye, se escuchan algunas explosiones. En la parte izquierda del río. No se sabe qué está pasando, no hay noticias, pero dicen que Rusia está atacando Ucrania y que comenzó la guerra, ¿no? Nos despertamos. Yo lo primero que hago es buscar información. Información no hay. La última información que hay es un discurso de Putin cuando dijo esto de que iba a hacer la operación especial. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues yo creo que sí comenzó la guerra. Nosotros teníamos un plan, o sea, ya como que meses atrás. De hecho, ese año yo estuve en Año Nuevo junto con mi familia en México. Fuimos a México, mi esposa y yo, para presentarla con mi familia porque ya teníamos planes para casarnos y todo eso. Fuimos a México, muchos de nuestra familia nos decían no se regresen. Nosotros regresamos a finales de enero del 2021. Sí, exactamente, del 2022. Regresamos, toda la vida seguía normal. Se escuchaba que iba a haber guerra, pero muchos decían que no iba a haber nada. Y esa noche pues pasa. Ya entonces teníamos como que ciertos pensamientos de qué hacer. Ya había dado algunas entrevistas. De hecho, si llegas a encontrar algún reportaje sobre mí, lo he comentado siempre, de que nosotros teníamos planeado, si la cosa se pone mal, ir hacia... la familia de mi esposa se encuentra en Rovenska Oblast. Es un poco hacia o sea, más cerca hacia Europa. Disculpen por eso. Y de hecho, desde ese punto hasta la frontera más cercana de Polonia son 3 horas en automóvil. Por eso decíamos que era como que el mejor lugar. Por si no se puede estar aquí en Kiev, vamos para allá. Si se pone mal la cosa en el país, salimos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues eso fue lo que hicimos. Preparamos las cosas. Mi esposa, en ese tiempo no teníamos automóvil. Le hablamos al tío de mi esposa. Él accedió a venir desde allá a recogernos. Y eso fue lo que hicimos en toda la mañana, recoger cosas. Yo salí a la calle. En la calle
yo no vivo en ese tiempo, de hecho ahora mismo yo no vivo en el centro, yo vivo en el norte de la ciudad, un poco casi en los límites, en las afueras de la ciudad. De hecho en ese tiempo estaba viviendo cerca de la última línea del metro de la línea roja, se llama Akademisteshko, y mientras guardábamos cosas, yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir a sacar dinero en efectivo, porque no teníamos nada en efectivo, estábamos acostumbrados a todo tener en la tarjeta. Teníamos dólares guardados, pero igual era así como que mejor no los cambies, porque si vamos al extranjero no nos van a cambiar grivnas, mejor tener dólares. Fui a sacar dinero, había ya un caos en la calle, sirenas sonando por todos lados. No muy alto, pero sí escuchabas que había como que activadas sirenas, gente por todos lados con maletas, o sea, mucha gente yendo hacia el metro rápidamente. Debido que ellos van a la central de autobuses o a la central de tren, ¿no? Y muchas colas para los cajeros. Ahí estuve haciendo cola como por más o menos 2 horas. Y cuando pude sacar dinero, bloquearon los cajeros automáticos. No podía sacar más de 3,000 o 5,000 grivnas. Entonces saqué lo que pude sacar y dejé que más personas pudieran sacar dinero, porque vi que era demasiada gente. Mi esposa es un poco enojada porque quería que sacara de todas las tarjetas un poquito. Le digo, no, mira, sacamos un poco, deja que más gente saque, porque pues siendo un poco comprendiendo la situación, ¿no? Y ya Estoy viendo aquí unos 3,000 grivnas serían aproximadamente como 1,500 pesos mexicanos. 1,500, sí. Es lo que permitía sacar en ese entonces y de hecho ahí era otro cambio otro cambio. En ese tiempo el cambio estaba a 26, pero durante esa semana el cambio llegó del dólar a casi 45 y en algunos casas de cambio a 56. O sea, realmente fue así muy, muy dramático todo eso. Entonces sacamos este dinero. Alrededor del mediodía ya pudo llegar el tío de mi esposa por nosotros. Guardamos las cosas. De hecho, fue así rápido. Solo guardar las cosas. Nuestros gatos, todo. Tenemos 3 gatos. Entonces, gatos, equipaje, todo lo que pudimos guardar. Nos vamos. Y sí, había bastante tráfico, pero en aquel tiempo todavía no, solo había habido ese bombardeo de misiles, el primero, ¿no? que hubo. Alrededor del mediodía ya estamos saliendo de Kiev, mucho tráfico, buscando una ruta alternativa. Nos vamos tratamos de salir hacia esta ciudad Gostomel, que está cerca de lo que es Irpin y Bucha. Y ahí en Gostomel nos topamos en un camino de terracería, como 30 o 40 soldados rusos cubriendo la calle, marchando y pidiendo que todo el mundo entre a sus casas y los autos que se regresen. ¿En algún momento tú sentiste miedo? Sí, porque en ese momento ya vimos a los soldados, arriba de nosotros volaban jets de color azul, no sabíamos si eran rusos o ucranianos, muy bajo. Se escuchaban explosiones a lo lejos. Veías muchos tanques, o sea, de diferente tipo, de transporte de militares, tanques así ya de estos que disparan. O sea, no sé mucho, yo no sé mucho de esto de cómo se llaman propiamente, pero había muchos vehículos militares. Y ya como pudimos, salimos. Lo que sí recuerdo es que un viaje que aproximadamente nosotros nos hacíamos de aquí a Kiev hasta allá de 5 o 6 horas, ese día nos hicimos aproximadamente 9 horas y media. Oye, estuviste entonces un tiempo fuera sin salir de Ucrania, ¿no? Sin salir de Ucrania. ¿Cuándo regresas aquí y por qué regresar? Ok, durante la guerra nosotros estuvimos en Romanska Oblast, es otro estado. La cuestión ahí en este estado, no hubo casi invasión, toda la gente se preparó por cualquier cosa, porque esta ciudad donde estábamos estaba a 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, entonces tenían miedo de que podía llegar gente por ahí. Afortunadamente no pasó nada. De hecho,
creo que fue la mejor decisión. Estuvimos bastante tranquilos, obviamente impactados por todo lo que veíamos en las noticias. Nosotros volvemos en mayo, después de un mes de que ya en las noticias habían dicho que se había liberado Irpén y Bucha, que es cuando empezaron a salir estas noticias sobre los cadáveres que habían encontrado y todo. Son a las afueras de Kiev. Exactamente. Que de hecho, si yo me hubiera quedado en Kiev, hubiera estado en mucho peligro. En la zona donde vivo, realmente a estas ciudades, Gostomel, Bucha, Boroyanka, son como 10 kilómetros. O sea, es casi nada de estar en la zona de conflicto. O sea, tan cerca estuvieron de la ciudad los rusos de llegar, ¿no? Pero pudieron hacerles frente, se liberó la ciudad. Entonces yo llego a mayo, ya después de un mes de que se había liberado la ciudad. Como te comentaba hace un ratito antes de empezar la charla, ahorita tú lo ves ya todo bastante normal. Antes no había tanta gente. Aquí, por ejemplo, estamos en la plaza de Maidán. Ahí en el monumento de Maidán estaba todo esto con estas cruces de metal, antitanques. Había más puestos de soldados vigilando. Entonces la energía de la ciudad era otra cuando volvimos. Y ahorita ya no es tan visible, ya se ha estado como reparando esos edificios, pero todo lo que era las ciudades, para entrar a Kiev tienes que entrar la gran mayoría de las veces a través de Boroyanka, Irpén, Bucha, Gostomel. Todas esas ciudades era lo más impactante que yo vi de la guerra. Edificios destruidos. Me tocó ver un edificio de estos de casa habitación completo y por el medio todo destrozado, así, todos los pisos destrozados, gasolineras, restaurantes destruidos. O sea, a mí lo que más me impactó fue ver de hecho es por Irpén, se dio mucho la noticia de esto, hospital que era para asistir a partos y todo esto de maternidad. No lo reconoces, era como un pedazo de chatarra nada más. Oye, ¿hubo algún momento, miedo ya de platicar si lo llegaste a sentir, ¿no? Pero hubo algún momento, tal vez porque ya tenías un tiempo viviendo aquí y tal vez por la parte humana de cada quien, ¿no? Pero hubo algún momento en que sintieras dolor de lo que estabas viendo o por lo que estuvieras, o tal vez de alguna noticia que hayas recibido de algún conocido. Dolor no. ¿Sabes? Yo creo que mucha gente en Ucrania lo va a decir, es ira, es enojo, es impotencia, al menos a mí es todos esos sentimientos negativos, como tratando de encontrar una lógica a esas decisiones, ¿no? Al que se haya hecho esto. Y más que nada también el enojo era porque yo viendo todo esto y en Latinoamérica diciendo que no, lo que pasó en Irpén y Bucha no es cierto. Lo que pasó en Irpén y en Bucha fue solamente una recreación por los medios de comunicación, que no es verdad. Eso me daba mucho coraje. Mucha gente en Latinoamérica, en México, haciendo caso de la propaganda rusa, haciendo caso de todas esas cosas de que no es verdad lo que se está contando, o haciendo menos los hechos cuando, o sea, realmente vas caminando y dices, oye, mira, aquí vivía gente pacífica, vivían civiles, ¿por qué está destruido? Y Putin diciendo por otro lado, es que nosotros solo atacamos objetivos militares. No es verdad, no se atacan a solo objetivos militares. Hay muchos crímenes de guerra documentados, muchos que todavía no se documentan. ¿Cuál es la sensación en el ucraniano, en la sociedad ucraniana, al enterarse de todo eso, al ver todo eso? ¿Cómo reaccionó? Quizás tú como mexicano, pero también con el tiempo que vives aquí. ¿Cómo lo ves? Depende. Yo lo veo, por ejemplo, en la generación de más o menos de la edad de que es mi esposa. Okay. Ellos como que reacciones de dolor, de frustración, de enojo, porque no se puede hacer como que mucho, como que entienden que no se puede hacer nada sin apoyo de otros países o de otras organizaciones.
hay otras reacciones que me sorprenden mucho, pero es de la gente un poco más mayor de 50 años, todo eso que les tocó vivir en la Unión Soviética, que es como que está bien, tenemos que pertenecer a Rusia, antes éramos una misma sociedad, o sea, entonces, fíjate que este evento yo siempre lo he dicho, en Latinoamérica hay un sentimiento que todos nos sentimos reconocidos por nuestras independencias, desde Canadá hasta Argentina, porque todos pasamos por un proceso de independencia donde luchamos contra una nación conquistadora, ¿no? Y yo cuando llegué a Ucrania yo no veía eso, es como que el día de la independencia de Ucrania, pero es como que, oye, a ver, pero seamos honestos, o sea, ustedes solo firmaron un papel, que ya, pero suceden estos hechos, empieza a suceder esto de la guerra, como que yo veo que ya la gente, como que dice, oye, es nuestro pueblo, es nuestra nación, hay que defenderla, vamos a unir, como que empieza a haber unidad, no empieza a haber este deseo de realmente de ser ucranianos. De hecho, esto vino a cambiar a mucho la sociedad, pero sí aún quedan partes de la sociedad que dice, ¿por qué voy a hablar ucraniano si toda mi vida he hablado en ruso? Como te he dicho, gente vieja diciendo que pues está bien, que no hay problema. De hecho, a mí me tocó ver un video en YouTube de estos chicos de este canal, no son periodistas ni nada de esto. Hicieron un video que fueron a apoyar a gente en el desastre de la presa de Novokakhovka en Gerson. Están ayudando a un viejecillo y le hacen preguntas, ¿no? Como que queriendo saber qué piensa la gente, sobre qué piensa de la guerra y todo eso, y que no, Putin está bien, debemos unirnos, no sé, preferible ser Rusia a que haya todo destrucción y así, ¿no? Oye, tal vez como comentas, ¿no? Las generaciones más jóvenes, ¿no? Son las que ven ya con otros ojos todo esto, ¿no? Sí. No sabemos cuánto va a durar la guerra, es algo que todavía tenemos esa incógnita. Pero en esta guerra, desde el febrero del 2022 a la fecha, ¿no? ¿Qué sientes o cómo es que el ucraniano se mantiene todavía peleando? ¿Qué es lo que sientes tú que lo mantiene luchando todavía por tratar de ganar esta guerra? Porque, digo, las sensaciones también tienen que ver un poquito la propaganda del gobierno ucraniano en cuanto a tratar de decir, bueno, esta guerra se puede ganar, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que un poco motiva a las nuevas generaciones? Pues yo creo que la respuesta es el sentido de pertenencia a la nación. O sea, ese sentimiento de que es nuestro hogar y tenemos que defenderlo. Es nuestra tierra, hay que defenderlo, ¿no? Eso es lo que realmente está moviendo a lo que hay una cuestión aquí que muchos estarán a favor, muchos estarán en contra de lo que voy a decir, pero actualmente si nosotros analizamos cuántas libertades y cuántas garantías tú tienes en Ucrania y cuántas libertades y cuántas garantías tú tienes en Rusia, Ucrania es un país realmente democrático, es un país donde tú puedes desarrollarte, donde hay muchas oportunidades, donde puedes ser reportero de forma libre, decir lo que quieras, sea en contra o a favor del gobierno, nadie te va a recriminar, ¿no? Puedes hablar el idioma que te guste, ¿no? O sea, entonces eso no es algo que yo vea realmente que hay en Rusia, de que he tenido anteriormente colegas rusos y es como que, ¿por qué te vas de tu país? Si todo está bien, ¿por qué te vas de tu país? ¿Por qué huyes de tu país? ¿Por qué no trabajas en tu país? Y esa es la cuestión que yo veo, que es como que realmente aquí sí hay algo que defender, hay una mentalidad que defender, hay un país que defender. Yo creo que por eso que la gente defiende su propia libertad de escoger ser el país que ellos quieren ser. Entonces, oye, ¿cómo te imaginas tú en algún momento, cuando ya acabe la guerra? ¿Qué es lo que te gustaría pues ver, vivir, hacer? Pues la verdad no, nunca lo he pensado, o sea, para ser esto no lo he pensado.
Queremos que que se acabe la guerra, porque eso nos va a dar bastante tranquilidad, va a permitir al país desarrollarse. Pero también hay el otro pensamiento, ¿no? Después de un país que estuvo tanto tiempo en conflicto, va a haber una temporada de cierta desorganización, algunas cosas van a fallar y todo eso. Pero te podría responder, a mí me gustaría, y eso es desde que llegué aquí, poder visitar alguna vez Crimea, ¿no? Desde que llegué es como que eres mexicano, prohibido ir allá, porque no hay forma política de que te podamos proteger allá, ¿no? Eso es como que eso es visitar Crimea, poder realmente pues ver todo este conflicto con otros ojos, ¿no? Ya no estar constantemente con ese odio, con ese rencor, con todo eso, ¿no? Oye, y quisiera preguntarte también, ¿no has contemplado en algún momento regresar a México con familia? En varias veces he tocado el tema. De hecho, cuando inició la guerra, la embajada mexicana sacaron a varios mexicanos a través de un vuelo, llegaron en caravana a no me acuerdo ahorita el país, Hungría, no. Rumania, exactamente. Lo sacaron a Rumania y en Rumania volaron a México, ¿no? Vinieron 2 aviones de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo pensaba, de hecho me había anotado por si acaso, ¿no? Y anoté también a mi esposa. Pero al final, pues nos quedamos, creo que fue la mejor decisión. Lo que pasa es que en México, pues ahorita en este momento, sí me gusta mi país, lo amo y todo eso, pero no tengo oportunidades allá. Tenemos un problema ahorita en México que hay demasiados jóvenes y muy pocas fuentes de trabajo. Va a haber gente que diga, es que si hay trabajo tú no sabes buscar. Pero realmente, o sea, hay un problema. No es tan fácil conseguir trabajo y un trabajo donde puedas ganar lo suficiente como para vivir bien, ¿no? O sea, no digo que vivir como rico, pero vivir estable, ¿no? Que tienes todo. Entonces, esa es la cuestión por la que a veces como que digo, sí me gustaría regresar, pero sé que va a ser un problema esta cuestión, buscar trabajo allá. Aquí hay trabajo porque se necesita gente que hable español. De hecho, si hay gente en México que me escucha ahora mismo, es como que si no tienes trabajo, te gusta hablar, sabes de tecnología, aprende ucraniano o aprende otro idioma y puedes buscar trabajo en Europa, ¿no? Se necesita gente que hable español, que tenga experiencia en negocios en Latinoamérica, ¿no? ¿Actualmente a qué te dedicas? Yo actualmente doy soporte a una plataforma de monitoreo satelital. O sea, realmente es así como que ¿y la música sigue siendo la música es una cuestión ahí que causa un poco de conflicto, porque termino mis estudios, todo eso, como te comenté anteriormente, estudié también psicología. Terminé mis estudios en música, pero terminé en esa etapa donde había COVID. Entonces, como que yo vi que los primeros trabajos que empezaron a padecer fueron de maestros de música, de gente que toca en orquestas. Entonces dije, creo que si quiero tener un ingreso seguro por ahora, no es por ahí. Entonces yo acabé todo eso, sigo practicando en mi casa, cuando hay oportunidad, ir a tocar en algún lado, eso lo hago. Pero de momento es como que pues he preferido como tener el salario, ¿no? Y todo eso, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, puedes tener tu trabajo y aparte dedicarte a alguna otra cosa, ¿no? Entonces es justamente lo que hago. Bueno, pues te agradezco mucho esta plática, sí. y bueno, pues desearte lo mejor.